En este video explicativo del curso básico de Excel veremos el tema 2.6, cómo corregir números en formato de texto y pasarlos a números en formato de número. Como siempre, nos basaremos en una plantilla de Excel que presentamos a continuación. Aclaramos previamente que en este video explicativo se describe los siguientes temas. A. Cómo convertir números en formato de texto a formato número utilizando el símbolo de advertencia. B. Cómo convertir números en formato de texto a formato número desde el triángulo verde que se encuentra en el ángulo superior izquierdo de la celda. Y por último C. Cómo convertir números en formato texto a formato número utilizando la función valor. Los números guardados como texto son aquellos que por error el usuario ingresa con el signo de apóstrofe antes de ingresar el valor numérico. Estos números quedarán alineados no a la derecha de la celda, sino a la izquierda, y con un símbolo, un pequeño rectángulo de color verde en el ángulo superior izquierdo de la celda donde se ingresó el número. El problema es que cuando realicemos operaciones aritméticas como por ejemplo una sumatoria, nos pueden dar lugar a resultados inesperados, que es lo que veremos en este video. Para ello vamos a ingresar varios datos en las columnas B y la columna C a los efectos de observar este problema que acabamos de describir. En la celda B2 ingresaremos la palabra gastos y luego la combinaremos y centraremos en la celda B2 a C2 colocándole bordes dobles de color rojo. En la celda B3 colocaremos la palabra dato textos con borde exterior grueso y relleno azul. En la celda C3 colocaremos datos números como palabra, digamos, como texto. Y le colocaremos borde exterior grueso y relleno verde claro.
celda A8 colocaremos la palabra totales, que luego combinaremos y centraremos, y le colocaremos bordes dobles de color rojo. Ya tenemos preparada nuestra plantilla. Ahora ingresaremos en la celda B4 el texto 1000, pero para ello primero colocamos el apóstrofe y luego el valor numérico 1000. Obsérvese que como es un dato de tipo texto, va a quedar justificado a la izquierda y con el símbolo del rectángulo color verde en la parte superior izquierda. En la celda B5 colocamos de la misma forma en formato texto el número 2000, y en la celda B6 colocaremos de la misma forma el valor 3000. Los tres datos de celda B4, B5 y B6 son datos de tipo texto. Copiaremos estos datos y los pasaremos a la celda C4, C5 y lo pegaremos en la celda C4, C5 y C6. Es decir, nos van a quedar tanto la columna B como la columna C con datos de tipo texto. En la celda B8 colocaremos una fórmula, la sumatoria de los datos desde B4 a B6. Se puede observar que el valor que obtenemos luego de colocar esa fórmula, que podemos observar en la barra de fórmula, es el valor 0. Es decir, el problema de ingresar dato numérico como texto es que la sumatoria no la va a realizar. Seguidamente copiaremos la fórmula que está en la celda B8 a la celda C8. Es decir, nos quedan tanto la columna B como la columna C, todos con datos de tipo textos. Tenemos tres formas de convertir textos a números. La primera es convertir el formato texto a formato número desde el símbolo de advertencia. Para ello posicionamos el cursor en la celda C4 A
C6 seleccionamos las tres celdas y desde el símbolo de advertencia, que es este, ya esa advertencia nos dice aquí que el número de esta celda tiene formato de texto o va precedido de un apóstrofe, que es lo que nosotros hicimos, colocar un apóstrofe. Desde este símbolo de advertencia, lo que podemos hacer es hacer clic en el símbolo de advertencia e ir a convertir en número. Directamente se convierte el dato que era tipo texto en dato numérico. Y obsérvese que la sumatoria ya se realiza correctamente y nos arroja el valor 6000 y no 0 como aparece en la columna B8. Para hacer la práctica de la segunda forma de convertir números en formato de texto desde el triángulo verde, procederemos a copiar el contenido de las celdas B4 hasta B6 y lo colocaremos en las celdas, lo pegaremos en las celdas C4. Lógicamente nos da el mismo error que antes, nos vuelve a dar 0 como sumatoria de los números que en realidad son textos. La segunda forma es colocando el cursor en el ángulo superior izquierdo. Esta forma la realizaremos siguiendo 4 pasos. Seleccionamos las celdas C4 a C6 como un primer paso. Como segundo paso iremos a la pestaña Datos, Herramienta y Textos en columnas. Datos, Herramienta y hacemos clic en Textos en columnas. Como tercer paso oprimimos la tecla Finalizar y obsérvese que directamente nos convierte los textos en número. También podríamos darle, una vez que ya lo tenemos convertido, desde la pestaña Inicio, como cuarto paso, convertir esos números de formato general a formato contabilidad. Y la última forma que veremos de conversión de números de formato texto a formato número es utilizando la función valor. Para realizar la tarea volvemos a copiar los valores de tipo texto desde la celda B4 a C6, lo copiamos y lo pegamos en la celda C4. Esta tarea la realizaremos en 5 pasos. Posicionamos el cursor en la celda C4 y obsérvese que en el ángulo superior izquierdo tiene el angulito verde, es decir, estamos en datos de tipo texto. Como segundo paso, colocamos el signo igual
y la función valor. Y entre paréntesis la celda que queremos convertir en valor, que es la celda C4. Oprimimos Enter. Aquí nos aparece que estamos haciendo referencia de tipo circular. Nos volvemos como paso 2 a posicionar en la celda C4 y copiamos arrastrando el mouse el contenido a la celda C5 y C6, colocando ahora sí los valores 1000 como paso número 4, 1000, 2000 y 3000, y observemos que sí, en la celda C8 ya nos da la sumatoria de 6000. Luego podemos seleccionar los valores desde C4 hasta C6 y convertir el formato de número general a formato contabilidad. Con esto damos por terminado este video y en el próximo veremos el tema cómo ajustar el texto en una celda.